Claro, estamos en vivo. Estamos con Anderson Santa Cruz, a quien conocemos de hace más de 20 años, ¿no? Entonces, hoy, como Wauki, queremos hacerle una entrevista sobre la coyuntura. ¿Cómo estás, Anderson? Una sorpresa verte de candidato ahora. ¿Qué tal, Choche? Un saludo a toda tu gente, a todos tus seguidores en las redes. Y es una alegría, ¿no? Digamos, conversar por este medio, ya que de manera presencial es un poco difícil. Bueno, ahora me ves electorero, candidateando, ¿no? Sí. Porque ese es el contexto, y hay que darle la pelea también en esa instancia. A pesar de no le tememos a ninguna instancia de lucha, sobre todo que provengo, ¿no?, de las canteras de la clase trabajadora, donde a diario nos encontramos con luchas, digamos, interminables, ¿no?, contra el abuso patronal y a veces contra el mismo Estado, porque muchas veces las leyes son las que son ambiguas, tienen vacíos legales y muchas veces salen a nuestra contra. Así es, Wauki. Tú como trabajador, ¿no te das cuenta que estamos en un proceso electoral bien amañado, casi fraudulento, podríamos decir? O sea, lo han hecho de tal forma de que la gente va a ir confundida a votar. No como hombre que desarrollas una labor de obrero, así como mucha gente en el país no te ubicas en esta situación y encima te has aventado a participar como candidato. Te diré que lo tenemos claro, muy claro, el fraude electoral que ha preparado la derecha. No solamente desde el cambio de las normas electorales, sino desde el permiso que este gobierno, ¿no?, ha dado el visto bueno para que las tropas norteamericanas vengan, como que para garantizar la victoria de la ultraderecha en nuestro país. Y esto se resume en una consigna de nuestros hermanos provincianos cuando protestaron en el 2020, fines de 2022, 2023 y 2024, ¿no?, contra el golpe de Estado al presidente Pedro Castillo. Esta democracia no es democracia, no es nuestra democracia. En ese sentido, nosotros lo tenemos bien claro. ¿Y entonces por qué estás participando? Bueno, lo tenemos claro, ¿no?, que este no es nuestro espacio, que el fraude está dado, como mencioné al inicio, para denunciar, ¿no?, los abusos. Igual en todo este proceso de campaña, más que hacer campaña por el número 23 de JP para diputados, hemos venido denunciando los abusos. Porque de alguna otra manera, cuando eres candidato, un poquito como que hasta te toman en cuenta más en las redes sociales o te reciben un volante. Hemos denunciado, ¿no?, despidos en algunas fábricas, abusos, como por ejemplo en Ripley, fines del año pasado, amenazaron con despedir a afiliados al sindicato por realizar una huelga o un paro de 2 días. En Celima vienen ejecutando o vienen implementando o imponiendo 12 horas de trabajo. En pleno siglo XXI eso es, bueno, esclavizante, ¿no? Y así en otras fábricas, por ejemplo, ahora nos acabamos de enterar que en industrias del envase acaban de aplicarse ese colectivo, es decir, despido masivo, en pleno supuesto, en plena supuesta fiesta electoral, aplícanse ese despidos masivos a los obreros. Entonces, y eso yo denuncio, y para eso lo usamos como un instrumento de denuncia y de agitación, lo usamos los trabajadores, los dirigentes obreros, que nos cerramos, digamos, a participar a estas instancias electorales. Y cuando lleguemos al Congreso, por ahí, si es que pasa un milagro, porque ya te mencioné hace un momento, que ya está fraguado digamos, el fraude, ¿no?, el fraude electoral. Entonces, por ahí si llegamos igual, nosotros tenemos que escuchar a los trabajadores, recibir como si fuera su casa, porque hoy en día pues nadie permite que entres al Congreso. O sea, tú eres consciente de que hay un régimen antilaboral, antitrabajador en el Perú, que no solamente es en este gobierno, es desde antes, décadas de antes. Toda la clase dirigente en este país siempre, nunca
ha favorecido una política real de apoyo a los trabajadores en cualquiera de sus formas, ¿no es cierto? Correcto, Incluso, correcto. más allá de trabajadores, incluso su atropello impune contra las comunidades campesinas, las comunidades de la selva, de nuestro Ande, en toda la costa, etcétera. O sea, tú eres consciente de esa situación. Correcto, ¿no? En todos los sectores oprimidos de nuestra sociedad, ¿no? Yo me encuentro en el sector de los trabajadores del régimen privado, Ujú. ¿no? En el sector manufacturero, industrial. Imagínate nuestros hermanos que están en el sector de la agroexportación, que muchas veces trabajan con derechos o sin derechos. Nuestros hermanos que trabajan en el sector minero, en las contratas, en las servicios, donde ellos trabajan en los socavones hasta contaminarse el 50-60% de su organismo, después salen y sin Eres derechos. consciente de la matanza que han habido, ¿no? Somos conscientes de la matanza, ¿no? En las manifestaciones en los últimos años que han existido, ¿no? Y somos conscientes a lo largo de nuestra patria, cuando los trabajadores de diferentes sectores, del transporte, de colectiveros, mototaxistas, ambulantes, comerciantes, agricultores, pequeños agricultores. Aunque estos colectivistas también ahora con el pretexto del alza del combustible ya también agreden a la población. Claro, todo pasa para sobrevivir, porque eso es lo que pasa en una economía que no está planificada por nuestra sociedad, por nuestro gobierno. Eso pasa, porque lo primero que lo interesa a nuestras autoridades o a nuestro gobierno, a los diferentes gobiernos de turno, ¿qué es? Es recibir las migajas que le dejan las empresas transnacionales o de los presupuestos de cada sector. Uh-huh. Y dime, en este vaivén de tu campaña, ¿cómo estás realizando tu campaña? Bueno, digamos, es financiado por la colaboración de los propios trabajadores, pues, ¿no? Fuera de la hora de trabajo, ¿no? Sale de tus 8 horas de trabajo, o sea, 4 o 5 de la tarde. En estos momentos tú estás cumpliendo tu horario laboral. Claro, después de trabajar salimos, digamos, a repartir un volante, digamos, a hablar en una plaza, o salimos por ahí a hacer algunos trabajos en redes sociales, etc. ¿A recorrer los sindicatos también? Algunos sindicatos, también a volantear en una fábrica, en algunos sindicatos, ¿no? Correcto. Oye, hermano, ¿cuál es la alternativa para los trabajadores en esta situación? Mira, ahora... Porque seamos claros que hay gremios que tienen nombres rimbombantes, pero en realidad no los representan, ¿no? Hay una crisis de organización a lo largo y ancho de nuestro país, no solamente en el sector laboral de los trabajadores, sino en todos los sectores sociales. Han sido mercenarizados muchos dirigentes, estoy hablando de dirigentes sociales, desde los sindicatos hasta organizaciones sociales, en los diferentes sectores de nuestro país. Vemos protestas por acá, protestas por allá, las autoridades regionales y tal vienen aislados. Aíslan a las luchas. En el caso nuestro, de los trabajadores, tenemos muchos problemas con el tema del trabajo, de un trabajo estable, de un trabajo con derechos. Yo creo que debemos empezar por recuperar algunos derechos que nuestros antepasados ganaron con la Constitución del 79. Sabemos que la Constitución del 79 también fue implementada en una época de dictadura, pero con participación del pueblo, de los trabajadores. Recordemos que en el paro del 19 de julio del 77 se lo puso un alto. Había más presencia, más fuerza, ¿no? Más organización. Y se convocó a una asamblea constituyente. Entonces hubo más participación y se conquistaron algunos derechos que con la Constitución del 93 nos quitan esos derechos. El derecho al trabajo ya no es una prioridad del Estado en la Constitución del 93, ni mucho menos los derechos que se derivan del derecho al trabajo, como la estabilidad laboral. Es más, yo he escuchado candidatos, ahorita no tengo el nombre de ellos, que están planteando reducir los derechos laborales. Claro, el candidato Nieto es ¿Y cómo lo promueve la prensa hegemónica? También el candidato Aliaga, ¿no? Y todos los candidatos de la ultraderecha y del centro definitivamente promueven lo que ellos llaman la flexibilización laboral, ¿no? Flexibilización de las leyes laborales, lo llaman así, para supuestamente permitir que apoyar al empresario, al pequeño productor. No, pero es mentira. Flexibilización laboral es sinónimo de recorte de derechos. ¿Cuáles son los derechos que le cortarían a los trabajadores? Los contratos indeterminados, que hoy en día para la patronal, para los grandes empresarios, es una gran piedra en sus zapatos.
Los contratos indeterminados hoy en día es lo poquísimo que queda de la estabilidad laboral, ¿no? Mm. Y la patronal lo que quiere es renovar trabajadores cada mes, cada 2 meses, cada 3 meses. Si tú pides un aumento salarial después de 3 años, 4 años de trabajo, inmediatamente no te renuevas tu contrato y te vas a la calle. Si tú quieres organizarte en un sindicato para tener fuerza, para reclamar tus derechos, inmediatamente ya no te renuevan tu contrato y te vas a buscar otro trabajo. Eso es, quieren tumbarse los pocos derechos que hay. Y quieren aplicar a rajatabla los despidos masivos. ¿Por qué los despidos masivos? O los ceses colectivos, amparados en la ley 728. Porque ya cuando un trabajador tiene 10, 20, 30 años y con los contratos indeterminados o con cualquier otro derecho favorable al trabajador, adquieren ciertos beneficios con la negociación colectiva y por antigüedad también, ¿no? Ciertos beneficios recibe como el aumento de salarios. Entonces ese trabajador de 20 o 30 años de servicio ya es un mal ejemplo para la juventud, porque su sueldo es un poquito más. Entonces, para el empresariado, para la gran patronal en nuestro país, necesita pues trabajadores jóvenes, trabajadores que no cuestionen nada, que no pidan aumento de salarios, que no pidan vacaciones, que no pidan CTS, que no pidan gratificaciones, que no pidan puntual sus pagos. Eso es lo que exigen. Entonces, para ello, pues, los trabajadores antiguos son malos ejemplos. Por lo tanto, ellos quieren aplicar a rajatabla los ceses colectivos, lo que está pasando ahora en industrias del envase, lo que pasó con nosotros en el 2024 y 2025 con 2 despidos masivos aplicados por la familia Belmont Casinelli, que son dueños de Celima. ¿Y ustedes lograron la reposición de los compañeros? Claro, logramos. ¿Después de cuánto tiempo de lucha? Luego de 11 meses en las calles logramos derrotar 2 despidos masivos en Celima. ¿Una experiencia parecida de otro sindicato ha habido? Claro, han habido algunos, ¿no? Sin embargo, en el caso nuestro se diferencia porque se caracterizó por ser una lucha aguerrida, una lucha de entrega total, pero muy desigual, porque sabemos que la patronal tiene poder económico. Sin embargo, nosotros no, nuestros pocos recursos económicos que tenemos dura para una jornada de lucha de 10, 15 días, luego eso se desvanece. Y nuestra lucha duró 11 meses sin salarios en las calles porque la ley lo permite nuevamente. O sea, te aplican el despido masivo en el Ministerio de Trabajo, se empieza a tramitar el despido masivo, se comunica ya por parte de la patronal, mientras tanto el trabajador queda a merced sin salarios. Sin salarios. ¿Y qué hacemos nosotros? Tenemos que estar ahí día tras día en el ministerio viendo cómo va el procedimiento y no vamos a poder trabajar para nosotros poder sustentar o mantener a nuestras familias. En ese sentido, para nosotros la ley de cese colectivo es una ley criminal contra los trabajadores, que es una ley que mata de hambre a los trabajadores. Esa ley debe ser derogada, eliminada de la 728. Entonces ahora tú que estás de candidato, vas a procurar reunir fuerzas con otras expresiones políticas para que se respeten los derechos laborales. Correcto, ¿no? Si es que hay otro esfuerzo, excelente. Y si no lo hay, más que con otras fuerzas políticas, es sumarnos a la lucha de la clase trabajadora. Porque recuerda que ningún derecho, ningún beneficio para el pueblo, para la clase trabajadora, ha sido otorgado por los gobiernos. Siempre han sido por exigencias, por conquistas. Y los famosos empresarios. Claro, peor, los empresarios no nos han regalado nada, ningún gobierno, ningún congresista. Nunca. Entonces nosotros, en mi caso, es ponerme al servicio de la clase trabajadora. Del caso milagroso de llegar al Parlamento, es sumarme a la lucha de los trabajadores y marcar una posición. Y no lo tengo miedo a que me despidan del Congreso una vez más, porque ya fui despedido varias veces de los centros de trabajo. Bueno, ¿cómo va la campaña, Anderson? Falta poco tiempo, ya este domingo son las elecciones. Bueno, ¿hasta cuándo tienes tiempo de hacer propaganda? Bueno, tenemos tiempo hasta el día miércoles. Ah, hasta pasado mañana. Sí, el miércoles cierra porque el domingo son las elecciones. Ah, ya. Entonces ya estamos a escasos días y bueno. ¿Y cómo sientes tú que has estado en este trajín? ¿Cómo ves a la gente? ¿Qué visualizas en esta experiencia? La gente está cansada de política. Si va a votar es porque lo obligan, porque hay una multa. Porque hay una multa de más de 100 soles, por decir, ¿no? Entonces, eso tampoco es democracia. No puede existir democracia obligándote a hacer algo. No. Entonces, sí, pues. La gente, aparte que está asqueada de la política o de la politiquería, porque eso es lo que ve cada día, ¿no? Una crisis no solamente social y económica, sino también política. No tenemos políticos en nuestro país, tenemos politiqueros, tenemos políticos corruptos.
Entonces la gente está asqueada de ello. Cuando tú vas a repartir un volante, la gente te dice, ¡ah! ¿No? O sea, qué asco, te dicen, ¿no? O te levantan la mano. ¿Por qué? Porque te meten al mismo costal que todos. Entonces, pero ahí nosotros que tenemos que ir a hacer con nuestro megáfono en la mano, ¿no? Con la experiencia que tenemos, y aclarar a la gente que somos diferentes, no somos esos políticos tradicionales corruptos, ¿no? Que venimos de otra estirpe, venimos de una estirpe de luchadores, ¿no? De que salimos de la clase trabajadora. Así es, compañero. ¿Y cómo está la cuestión de los personeros? Bueno, ese es otro asunto, ¿no? El fraude, uno de los factores del fraude se va a dar en mesa. La izquierda dividida en fragmentos. Sí. Imagínate, ¿no? Uno por acá, el otro por acá, el otro más allá, y así todos están ahí, cada uno con sus personeros. Ni siquiera para sumar personeros hay unidad dentro de la izquierda, cosa que debería ya estar preparado. Pero la derecha cuenta con el poder económico, la derecha cuenta con los narcodólares, entonces ellos... Tienen personeros de sobra. Claro, ¿no? Entonces, con decirte que tú vas a un mercado, por más pequeño que sea el mercado, vas y encuentras gente volanteando rentada, ¿no? Cosa que, mira. Cosa que un dirigente que está postulando para ello no tiene esa capacidad, ¿no? Entonces, si tú eres de derecha, pagas, reúnes personal para que trabajen para ti los 3 meses y todos los días están volanteando en un mercado, ¿no? Entonces, hasta repetir 100, 200 veces al ciudadano de a pie diciendo, oye, ¿sabes qué? Vota por tal persona, vota por tal persona, y hasta que llegue el momento para votar, solamente se sabe el número de tal persona. Entonces, pero igual, la situación ahorita, como mencioné, es compleja, y el tema de los personeros es una muestra de debilidad y de microfragmentación de la izquierda, ¿no? Porque ni siquiera para ellos se ha tenido la suficiente madurez política para llegar a una unidad. Imagínate, mucho peor para la unidad, digamos, para presentarse a unas elecciones como esta, las generales. Como bueno, también se demostró en la anterior elección regional y municipal, ¿no? Que no les interesó y cada uno se presentó de manera fragmentada. Bueno, la realidad se encargará de meterle un sopapo a todos los que no son capaces de visualizar en el futuro un proceso de unidad en las luchas con el pueblo, estimado Anderson. Ha sido un gusto entrevistarte, no sé, unas últimas palabras para que el pueblo vaya a votar este domingo. Bueno, sobre todo a los trabajadores de a pie, ¿no? Del sector fabril, del sector ambulatorio, del sector de transportes y de todos los sectores en Lima, ¿no? Porque estoy postulando para diputado por Lima, en JP con número 23, vayamos y votemos a conciencia. Y si, digamos, les viene a bien votar por su servidor, excelente, ahí estamos, ¿no? Para, digamos, luchar juntos. No les digo, no les ofrezco nada, para luchar juntos, porque tenemos muchas demandas que están archivadas en el olvido, ¿no? Y podemos ahí juntos luchar por tantas demandas que tenemos postergadas, ¿no? Entonces, les animo a que vayan a votar con conciencia, y si se puede hacer algo, lo hacemos juntos, tanto los trabajadores como también los políticos conscientes que logren ingresar al Parlamento. Bueno, y decirle como siempre, ¿no? Que lo determinante acá no son las elecciones, ni los políticos, ni nadie, sino las luchas. Sin luchas no hay victorias. Que viva la unidad de los trabajadores peruanos. Que viva. Viva la lucha de los pueblos que están defendiendo su soberanía. Que viva. Como Irán, como Venezuela, como Cuba. Que viva el internacionalismo proletario. Muy bien. Y abajo el imperialismo. Abajo el imperialismo, definitivamente. Gracias, compañero. Un gusto, compañero Chocho, un gusto.